la subversión pagada contra Cuba. Redes sociales e Internet. En 2010, el gobierno de Estados Unidos hizo un nuevo intento por engañar a la opinión pública cubana y a la opinión pública mundial, creando y financiando una empresa de mensajes vía teléfonos inteligentes llamado Zunzuneo, o lo que sería el Twitter cubano, diseñado para usuarios residentes en Cuba. Tras casi 2 años, el Zunzuneo se fue a pique. Y hoy, tristemente, más dinero de los ciudadanos estadounidenses se irá a la basura con la creación de un nuevo grupo operativo de Internet para la subversión en Cuba. Hace unos días se anunciaba que el Congreso de Estados Unidos había cortado el financiamiento del llamado programa Cuba de la USAID, la Agencia Gubernamental para el Desarrollo Internacional. Leída la noticia, alguien ingenuo podría pensar que, por fin, Washington había decidido dejar de financiar a la llamada disidencia cubana, dados los nulos resultados en el deseado cambio de régimen en la isla, pero nada más lejos de la realidad. Lo que ha ocurrido es que, tras escándalos de corrupción y desvío de fondos, el Congreso ha decidido cambiar el cauce del financiamiento a sus peones en Cuba. La USAID seguirá recibiendo fondos, pero menos, y la mayor parte irán a través de la Fundación Nacional para la Democracia, la famosa NET, y otras entidades ligadas al Departamento de Estado. Estas agencias seguirán contratando empresas y subvencionando a fundaciones de Miami y de otros lugares, que servirán de intermediarios en el dinero hacia los programas de injerencia política en Cuba. La política de la administración Obama, en este sentido, es muy similar a la de su antecesor George Bush. En la etapa de este, la USAID beneficiaba a organizaciones afines al Partido Republicano, como el Directorio Democrático Cubano de Miami. Ahora, los demócratas prefieren pagar a la llamada Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta financia, por ejemplo, las giras internacionales de las principales figuras de la disidencia cubana, como es el caso de la bloguera Joanny Sánchez o de Antonio Rodiles. Es decir, todo sigue igual. La lluvia de dólares para fabricar en Cuba una oposición absolutamente artificial sin el menor calado social sigue igualita que siempre. Pero a los grandes medios internacionales, todo esto les importa bien poco y siguen otorgando la categoría de oposición o disidencia a quienes no son más que meros mercenarios de la Casa Blanca. La USAID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, creada el 3 de noviembre de 1961 por el entonces presidente norteamericano John F. Kennedy. Es un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado, siendo un instrumento de la Casa Blanca, utilizada para prestar servicios de inteligencia, con el objetivo de obtener información sobre países, gobiernos y movimientos sociales del mundo, e influir en su política interna y externa. Es una de las principales agencias empleadas para el intervencionismo directo de Estados Unidos en las naciones. Desde su surgimiento, ha distribuido millones de dólares para supuestas ayudas militares y económicas a los países u organizaciones donde ejerce su dominio, en función de los intereses norteamericanos. Utiliza diferentes modalidades de ayuda, como préstamos para el desarrollo, asistencia técnica, fondos para emergencia y, sobre todo, apoyo militar y político, con énfasis en estrategias de espionaje, desestabilización e intervención armada, siguiendo las normas de su denominado Manual Represivo Confidencial. Opera en el África subsahariana, Asia, América Latina y el Caribe, Europa, Euroasia y Oriente. La USAID cuenta con una sede central en Washington y con oficinas de campo que dan cuenta de su presencia en todo el mundo. Sus agentes se mueven bajo el manto de organizaciones no gubernamentales, inventadas según las circunstancias, y opera directamente o a través de la Fundación Nacional para la Democracia, NET, el Instituto Republicano Internacional
el Instituto Democrático Nacional y algunas otras fachadas, siempre bajo las orientaciones de la CIA. La NED es la Fundación Nacional para la Democracia. Es una organización estadounidense privada sin fines de lucro, fundada en 1983 bajo el gobierno de Ronald Reagan. Aunque está administrada por una organización privada, la mayoría de sus fondos provienen del presupuesto del Congreso norteamericano. De acuerdo a múltiples investigaciones, la NED tiene como objetivo el debilitamiento de los gobiernos que se oponen a las directrices políticas estadounidenses. Desde la NED se financió el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI, el cual se encargó de facilitar recursos a terceros para impulsar programas de propaganda a favor de Estados Unidos y lograr revertir la opinión pública de ese país en relación a la intervención en Vietnam y del escándalo Watergate. Se estima que esta fundación invierte $30 millones al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y medios informativos en más de 90 países del mundo. Esta oficina estadounidense usa sus fondos económicos para ayudar a políticos opositores en América Latina, principalmente a países que han impulsado políticas en defensa de la soberanía popular. La NED y el NDI son financiados directamente por la USAID, a pesar de presentarse como una organización no gubernamental y sin fines de lucro. Vamos al análisis desde Estados Unidos. Nos acompaña Wayne Madsen, escritor, periodista, experto en la llamada teoría de la conspiración. Señor Madsen, bienvenido a Telesur, ¿cómo está? Gracias. Es un placer Gracias estar con por ustedes. estar con nosotros. Sí. Primero, lo que uno se pregunta es ¿por qué si Estados Unidos tiene otras agencias dedicadas a la inteligencia? ¿Por qué de nuevo utilizan a la USAID? Ya lo veíamos con Sun Suneo, de nuevo en una actividad ilegal a todas luces como esta. Legal activities. La USAID siempre ha sido una pantalla de la CIA. La USAID tiene un nombre equivocado. Es una agencia de operaciones cubiertas, en realidad. Ellos dicen que hacen cosas buenas, pero a raíz de Sun Suneo y ahora con el envío de estos jóvenes de Venezuela, Perú y Costa Rica hacia Cuba, vemos que esto no es más que una extensión de lo que ellos ya comenzaron a hacer a través de Alan Gross, que trabajaba con otra empresa, trabajaba en la empresa de actividades alternativas y que trabaja con la comunidad judía, y la idea es fomentar la rebelión, y que fue arrestado y que actualmente está en prisión en Cuba. Y esto es básicamente lo que hace la USAID en Cuba. Independientemente de lo que diga Obama de que quiere tener mejores relaciones con Cuba, en realidad él tiene un doble lenguaje. Señor Madsen, la USAID ha reaccionado, dice que esta actividad, al igual que hace algunos meses un soneo, nada tiene de ilegal. A todas luces lo es. Pero lo que uno también se pregunta es quién controla, quién audita, quién le permite a la USAID llevar a cabo estas actividades ilícitas. Bueno, la USAID es parte del sistema de ayuda de Estados Unidos, pero siempre realmente ha sido una fachada de la CIA. Y la USAID utiliza una serie de contratistas, y muchos de ellos, de estas empresas privadas, siempre han estado asociados con la CIA. Y Creative Associates es también, Developer Alternative del señor Gross es otra. Y el presidente Obama, o sea, su madre, Stanley O'Donnell, trabajó para esta empresa del señor Gross en Indonesia, por ejemplo. Es decir, él sabe que su mamá trabajó para una empresa similar y haciendo trabajos también para la CIA.
pero esta vez en Indonesia y en otros países de Asia. Obama sabe perfectamente que es el zorro en el gallinero cuando vemos la USAID y su trabajo. Ellos trabajan en realidad para la CIA. Dicho esto, y a todas luces, da cuenta de esta situación, no solamente antes a través de las denuncias, sino ahora a través de estas acciones, cuando las vemos de manera evidente. ¿Por qué hacia sectores de los jóvenes Zunzuneo como esta y en una provincia alejada de la capital cubana? Desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Por qué, por ejemplo, no buscar sectores profesores o académicos? ¿Por qué, por ejemplo, estos sectores específicamente juveniles y también en una universidad en Santa Clara? Pues bien, lo que la USAID no hace más que aplicar el plan del señor Sharp, quien creó un manual para las revoluciones, y el nombre de este grupo en Cuba era Revolución, y ese es el objetivo, generar una revolución. Ellos llevan a cabo seminarios sobre SIDA, pero en realidad ellos lo que estaban era tratando de localizar agentes. Estas jóvenes han sido utilizados de manera inocente, aunque algunos sabían lo que estaban haciendo, como agentes de la CIA. AP ha sido atacada por la USAID diciendo que está exagerando, pero AP, que es la principal agencia de periodismo de Estados Unidos, hoy es atacada por Obama acusándolo de conspiración. Pero sabemos, y siempre lo hemos sabido, de las actividades de la USAID. Y a nosotros nos ha acusado de ser amantes de las conspiraciones por decir que la USAID hace estas cosas. Me parece muy curioso que ahora acusen a la AP de ser lo que nosotros supuestamente hacíamos. Una última pregunta. Sí, mientras usted y yo estamos conversando, ¿qué otras actividades ilícitas estarán realizando el gobierno de los Estados Unidos a través de cualquiera de estas agencias para tratar de desestabilizar un gobierno que también, a todas luces, nunca lo han logrado? Bueno, básicamente lo que pasa en Cuba. Siguen aplicando el plan de Sharp con dinero de Soros, lo hacen también en Venezuela, pero bueno, en Cuba también, pero también en Nicaragua, ocurre en Ecuador, en muchos países de América Latina, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Están fomentando movimientos secesionistas con la gente en las universidades, líderes sindicales. Buscan vulnerabilidades en esas áreas y sobre todo en áreas remotas como en Cuba, en provincias que podrían buscar la secesión en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Esto ha sido muy bien planificado. Es como los dos golpes que ellos iniciaron en Ucrania y en Georgia y en otros países en Europa Oriental y en los países del Medio Oriente. Es básicamente el mismo modelo: generar unas rebeliones, no en beneficio de la gente, sino de los bancos internacionales. Ese es el interés principal de Estados Unidos. El principal interés de Estados Unidos es fomentar rebeliones, y sobre todo en países con gobiernos democráticamente electos. Señor Manson, gracias por ese análisis para Telesur. Buenas noches. Gracias.